Bienvenidos a una nueva clase de lenguajes documentales. Hoy tenemos como objetivo desarrollar la capacidad de interacción del ser humano a través de la comunicación escrita. El día de hoy, el contenido de la unidad es para escribir bien el ensayo. Tenemos recursos adicionales también para ver videos acerca de cómo hacer un ensayo y en eso va a consistir la tarea, ¿no? Basada en la clase de hoy. ¿Qué es un ensayo? Es un tipo de texto escrito en prosa, generalmente expositivo, argumentativo, en el cual un actor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de su elección. Bueno, aquí tenemos, ya podemos consultar lo que es un texto escrito en prosa, porque también se puede escribir en prosa, también hay otras metodologías, otras formas de escribir. El texto expositivo argumentativo ya lo vimos, ¿no? En los tipos de textos. Tal vez algunas palabras como disertar, ¿no? Reflexionar. Vamos a consultarlas, ¿no? Ya eso lo dejo de cuenta propia. Y también lo que nos dice aquí es que en este sentido el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración. Vamos a ver la estructura del ensayo, que es como una estructura de los textos que hemos visto. También cuando vimos el tema cómo se desarrolla un artículo, es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Son las tres grandes partes que tenemos en un ensayo. Siempre vamos a vernos con el tema de escribir un ensayo, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a hacerlo bien, de forma correcta. Y como ingenieros civiles, lo que les digo es siempre escribir bien, hablar bien, tener técnicas de lenguaje en comunicación oral y escrita, habla muy bien de nosotros como profesionales. Entonces tenemos que esforzarnos y por eso es que se incluye en el currículum, en la malla curricular, asignaturas como lenguajes documentales. Luego también van a haber asignaturas para poder realizar su tesis ya de grado cuando culminen la carrera, teniendo todos los insumos para hacerlo, ¿sí? Y hacerlo de una forma correcta. Contenidos. Características de un ensayo. Ofrece libertad en la elección del tema y el enfoque. ¿Cuál es la postura? Los ensayos en realidad son libres, ¿no? Lo hace uno de un tema que uno sepa, que uno investigue, que uno esté interesado en saberlo, que uno domine el tema. El enfoque y la postura también. Uno puede estar en contra o a favor o quiere, demostrar o ser parcial en un tema, lo puede hacer. Su extensión varía según el tipo de ensayo. Sin embargo, suelen ser más breves que un trabajo de investigación, ¿sí? No, esto no es una tesis que van a hacer de grado, no, es un ensayo corto. Su finalidad es explorar un tema, ya sea que se asuma o no una postura respecto al mismo, ¿sí? Se explora un tema y ese tema tiene que ser de preferencia un tema, como yo les decía, que ustedes dominen, que les guste, que les interese. También, ¿qué características tiene un ensayo? Los ensayos son reflexivos, no pretenden ofrecer resultados concluyentes, sino aportar elementos para la reflexión sobre un tema. Es decir, que lo deja abierto, ¿no? Lo abierto para que cada lector reflexione acerca del contenido del ensayo, ¿no? Nos da elementos para reflexionar. Son argumentativos, usan razones que evidencian la probidad de las hipótesis de la postura que uno tiene, ¿no? ¿Se recuerdan lo que era la hipótesis nula? Probar esa hipótesis. Es la hipótesis o la postura que maneja el autor. Son expositivos debido a que en ellos es necesario que haya una explicación clara y concisa de las ideas que lo motivan. Contenidos. Estructura de un ensayo. Vemos las tres grandes partes. Introducción, el desarrollo o nudo, que se le suele llamar, o cierre o conclusión, ¿sí? Nos vamos familiarizando con estos sinónimos, ¿no? De nudo o desarrollo o cierre o conclusión. La introducción. Se presenta de manera breve y clara los temas a tratar, así como el objetivo del texto.
Como nudo de desarrollo, se exponen las opiniones, argumentos y demás ideas que el autor desea compartir. Un ensayo, por más sencillo que sea, lleva de fondo mucha investigación, ¿no? Sobre el tema. ¿Qué dicen otros? Se recuerdan, ¿no? Cuando veíamos cómo analizar un artículo científico. ¿Qué dicen otros autores del tema? ¿Qué opinan los expertos? ¿Qué opinan los que son más entendidos sobre este tema? Luego cierro conclusión. Se expone un resumen de lo explicado y la opinión del actor con respecto al tema desarrollado. Un tema es que nosotros expongamos la opinión de los expertos, de las personas que saben del tema, pero otra es nuestra posición, ¿no? Como decíamos, tenemos que ser nosotros argumentativos, reflexivos. También tenemos que, si es de disertar, disertamos con los autores que hemos leído, presentamos otras hipótesis. Contenido. Contenidos, consejos para escribir un ensayo. ¿Cómo empezar a escribir un ensayo? Por favor, esto que lo entiendan muy bien para que puedan realizar el ensayo que se va a enviar como tarea. Empezar diciendo cuál es el tema que va a abordarse. Explicar por qué ese tema es importante, ¿no? Un tema que en realidad nos llame la atención, que sea un tema de actualidad, un tema interesante. Explicar brevemente sus objetivos y lo que vas a tratar de hacer. ¿Sí? Explicar cuáles son los objetivos de realizar este ensayo, lo que se va a tratar de hacer, un poco la metodología e indicar la estructura del ensayo para guiar así al lector y también a ustedes mismos. Consejos para escribir un ensayo. En segundo lugar, hacer una lista de ideas que permitan mantener un orden en el desarrollo del tema. ¿Sí? Como yo les decía, ¿no? Hay que pensar de forma ordenada la clase anterior y también escribir de forma ordenada, ¿no? Con claridad en las ideas. Escribir un primer borrador y revisar. Luego redactar todos los que sean necesarios. Si yo pretendo a primeras escribir sin tener un orden, eso se va a ver en el contenido, ¿no? No va a haber ahí una lógica, una secuencia de ideas. Entonces lo mejor es primero hacer un borrador, leerlo, pedir la opinión también de amigos, a ver si el que lo lee, el lector lo entiende o no lo entiende, ver cómo puedo mejorar mi ensayo para que sea más claro para los lectores y escribir los borradores, dice aquí, que sean necesarios, ¿no? Redactar. Contenidos. Después de escribir, realizar una primera revisión, lo que les mencionaba, ¿no? Observar el contenido y la organización del ensayo. Verifique si se cumple el propósito y si hay cohesión entre las partes, ¿no? Hay una coherencia, hay una unidad entre las partes. Revisar nuevamente, enfocarse en la parte gramatical, por favor. Hay alumnos que me escriben la palabra error con H. Sí, eso es inaudito. Es inaudito para unos jóvenes universitarios que tienen que actuar como tal y que han aprobado la primaria y la secundaria. Los signos de puntuación. Todo lo que es que se llama ortografía, ¿sí? Caligrafía no les voy a pedir, antes se pedía caligrafía porque ahora lo hacemos todo por medio del computador, pero también es muy importante, ¿sí? Por favor, la parte gramatical, ¿no? Enfocarse en la parte gramatical también en cómo está redactado. Ejemplo de ensayo. Aquí dice, el fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y la de los océanos. Entonces aquí ya vemos un tema planteado, que es el fenómeno del calentamiento global, que en sí es una preocupación, por eso ahora mismo se reúnen en el Tratado de Tokio, el Tratado de París, para tratar entre todos los países del mundo el tema del calentamiento global porque es algo que nos afecta a todos. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y la de los océanos. Ejemplo de ensayo, ¿no? Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando y que lo más grave, el resultado de este aumento es el hombre. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí un rol muy importante y sus múltiples actividades que solo han deteriorado el medio ambiente.
El cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencias de la naturaleza. Es el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano destruyendo precisamente a esa naturaleza. La tecnología avanza a pasos gigantescos en la mayoría de las disciplinas de la ciencia humana. Pero, ¿ha sido beneficioso ese avance para cuidar nuestro hogar? ¿Por qué no se promociona a mayor escala la producción, por ejemplo, de autos eléctricos y ecológicos? Existen sencillas palabras, una falta clara de voluntad por parte de los grupos empresariales y también por parte de los gobiernos, ¿no? Qué obstinado es el ser humano, ¿no? Pensando que al hacer mucho más dinero y hacer producir a las grandes industrias a su máxima potencia y si nos quedamos sin un planeta para vivir, ¿dónde hacemos, no? Ahora se prueba el tema de viajes a Marte, que puede haber vida en Marte y todo, pero el planeta Tierra es el que tiene todas las condiciones perfectas, Dios lo hizo así todo perfecto en su tiempo para que vivamos acá. Y tenemos que tomar conciencia, sobre todo las nuevas generaciones. Mientras todo este panorama continúe, no se prestará la debida atención al calentamiento global y a sus múltiples consecuencias en el medio ambiente. Bueno, ahora hemos visto un ensayo corto, ¿no? Que está como ejemplo. Ahora vamos a ver un tipo de ensayo académico. Tipos de ensayos académicos. Tenemos dentro de estos ensayos académicos el ensayo descriptivo. Tiene como objetivo principal realizar una descripción de un elemento específico, bien sea una persona, un objeto o una situación. ¿Sí? Como su palabra lo dice, descripción, descriptivo, describir. Se materializa a través del acto descriptivo. Brinda datos sobre el suceso o hecho del cual se pretende obtener una conclusión. Este tipo de texto puede tener distintos tonos. Puede ser cómico, nostálgico, dramático, trágico, entre otros. También tenemos el tipo de ensayo, dentro de los ensayos académicos, el ensayo argumentativo, que se trata de un escrito académico que se basa principalmente en la opinión personal del escritor. ¿Sí? Opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema, ¿no? Cuando digo reflexión profunda es que nos lo hemos pensado mucho, hemos consultado, investigado mucho sobre el tema. Este tipo de ensayo no pretende tratar de manera minuciosa el tema que aborda, sino reflexionar sobre el mismo, dándole al lector opiniones justificadas para invitarlo a reflexionar. Se parece un poco al que vimos ahora del calentamiento global de nuestro planeta, ¿no? Que nos ayuda a reflexionar de qué estamos haciendo nosotros, cuál es nuestro granito de arena en este tema. También está el ensayo expositivo dentro de los ensayos académicos. Es aquel que presenta las ideas del autor sobre un tema determinado. Se analiza el mismo en forma real y al mismo tiempo el redactor contribuye con su propia visión. Es decir, interpreta y luego expone sus ideas. Se podría decir que es una opinión más trabajada del escritor sobre un tema en particular. Bueno, contenidos, aquí tenemos en resumen, tenemos aquí un video para que lo podamos observar. Lo vamos también a poner en la clase, dentro de la clase expositiva. Tenemos los recursos que empleamos. Tenemos el aula virtual institucional. En el aula virtual está la presentación. También colgado el video, Microsoft Teams. Tenemos nuestra clase de nuestra hora sincrónica. También por Zoom, presentaciones interactivas, textos en PDF, aplicaciones de tips. También tenemos unos videos adicionales que se van a mostrar para una mejor comprensión. Bibliografía básica, para que ustedes también si quieren saber cómo escribir claro, técnicas de comunicación, actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora. Ensayamos, manual de redacción de ensayos sobre el tema que estamos viendo hoy día. Educa y aprende, obtenido de Educa y Aprende. También tenemos más contenido para que ustedes investiguen también y lo puedan ver en casa. Esto ha sido todo. Que tengan un muy buen día.